El Super Saiyajin Dios era divinidad pura en el más demencial de los sentidos. En el punto en donde estaban era imposible evitar el conflicto ya que ambas partes marcaban sus pautas hostiles. El Super Saiyajin Dios diría que no era necesario llegar a ese punto dado que podían ser parte de los paraísos. Sin embargo, para ello debían entregar su esencia mortal y abandonar todo lo que eran hasta este momento. Básicamente, cambiar su destino por completo. Vegeta sería el primero en hablar diciendo que no fuese tan pedante. Él no conocía tan siquiera quiénes eran para pedirles semejante disparate, por lo que podía ahorrarse sus estúpidas propuestas. El Super Saiyajin Dios diría que ahí es donde se equivocaba dado que él sí que sabía quiénes eran ellos. De hecho, sabía casi absolutamente todo de ellos en cuestión de su mortalidad más no de su divinidad. Su historia, su futuro, sus ancestros y lo que significaban para la existencia. Sin embargo, estar infectados de inexistencia, lo hacía necesitar borrarlos. Goku diría que para ser un dios absoluto entonces era bastante limitado al no poder discernir que ellos realmente no eran los malos en este asunto. Incluso, teniendo las pruebas frente a sus ojos. El Super Saiyajin Dios diría que el tomarse tan a la ligera la inexistencia era bastante irresponsable, dado que va en contra de todo lo que ellos conocen o llegarán a conocer. Ni siquiera los primordiales originales son capaces de afrontarla de manera natural, por lo que él sería lo más precavido posible de tener que enfrentarse a ella. El dios Saiyajin preguntaría que entonces quién comenzaría. Eran Saiyajin después de todo no era así. Por más que este conflicto los consternara, su sangre ardía por un combate a altas magnitudes en donde se jugaran la vida y más que eso. Que evitaran el ansia y comenzaran de una buena vez. Tanto Goku como Vegeta tomarían posiciones precavidas, a lo que de la nada Zaiko se materializaría justo enfrente a Ate con un brutal ataque, impactando de lleno al Super Saiyajin Dios. Sin embargo, este instantáneamente estaría ahora al lado de Goku, siendo Vegeta quien había recibido todo ese existencial despliegue de poder. Este gracias a su omnipotencia sanaría al instante, diciendo que demonios había sido eso. ¿Por qué lo había atacado de la nada? Zaiko diría que no buscaba atacarlo a él, pero es como si este hubiera cambiado de lugar con ese sujeto. Goku a un lado del Super Saiyajin Dios diría que eso era una técnica demasiado avanzada incluso para su nivel. No era control de realidad, no era velocidad ni nada cercano. Era algo mucho más allá que realmente no podía procesar en su mente. El Super Saiyajin Dios diría que dicha debilidad no estaba diseñada para ser comprendida por la mortalidad por más elevada a la divinidad que estuviera. Este le preguntaría si acaso no recordaba cuando estuvo frente a los primordiales en el infierno 1, en donde pese a creer haber peleado contra ellos, jamás comprendió ni un poco aquel insultante despliegue de poder y habilidad que tenían estos. Pues él tenía la capacidad de hacerlos sentir a todos esa impotencia si así lo deseaba. Este haría brillar sus ojos como lo había hecho antes con el Dark Minus, haciendo que increíblemente estos volvieran a su estado base. Este hecho era inimaginable pues no era perder sus transformaciones, sino arrebatarles de raíz nada menos que sus omnipotencias. Este mostraría en sus manos 3 esferas de poder, las cuales representaban precisamente sus omnipotencias diciendo que ser omnipotente a sus ojos no era nada impresionante, ya que él fue creado para mantener el orden de cuanto omnipotente cayera en esos paraísos. Sin embargo, podía ver en sus omnipotencias un alcance brutal, pero que estos no sabían explotar. Eso sí que le parecía sumamente intrigante. Zaiko, Goku y Vegeta quedarían sin palabras y absolutamente asombrados dado que no podía ser tan superior a ellos. Estaba jugando con sus omnipotencias como si fuesen simples objetos irrelevantes. ¿Qué diablos era este sujeto? El Super Saiyajin Dios los vería diciendo que los mortales eran realmente interesantes. En definitiva, no entendía qué demonios hacer con ellos. Seguidamente, este devolvería sus omnipotencias diciendo que aún les faltaba mucha progresión aunque no lo creyeran. Una lástima que tuviera que destruirlos. Goku vería de Vegeta asintiendo ambos con la cabeza creando al instante al ser más poderoso que podían. En este caso, su fusión Gogeto Mystic 5 que usaron en su momento contra los primordiales, para poder hacerle frente a este ser tan demencial. Zaiko quedaría sin palabras ante esto pues no era que fuesen aún más omnipotentes, sino que sus omnipotencias se aglomeraban a la perfección. Que no se supone que sin Takama era imposible recrear la técnica de la fusión. Gogeto diría que así era, pero con la omnipotencia de Vegeta podían hacer realidad cualquier cosa que se les ocurriera. Por ello era posible semejante acto.
Zaiko preguntaría por qué no desaparecer a este ser, o ayudar a los primordiales, a lo que Gogeto diría que no era tan sencillo. Para ello sus limitaciones mentales como mortales les jugaban en contra. Habían demasiadas fuerzas que dificultarían estos hechos de querer hacerlo. Entonces el concepto de omnipotencia era falso. El Super Saiyajin Dios diría nuevamente que sus mentes mortales siempre buscaban ponerle un techo a cualquiera, lo cual era errado. Ser omnipotente no es el techo de nadie. Hay formas de expandir infinitamente esa omnipotencia y entre ese infinito rango no habían dos omnipotentes iguales. Por ello ninguna omnipotencia en ellos se parecía. La omnipotencia no era el límite. Solo era un concepto y ya. El génesis es lo que cualquier omnipotente y primordial buscaba al final de su existencia inmortal. Gogeto haría sus típicos calentamientos y estiramientos diciendo que se sentía bastante bien volver, y quedaría todo en esta pelea. Este le preguntaría al Super Saiyajin Dios si estaba listo, a lo que este solo diría, adelante. Gogeto solo sonreiría mientras el cielo del paraíso perdía algo de su infinito brillo, materializándose una infinidad de castigadores de alma como en el momento donde la utilizaron contra Yamoshi. En este caso, el Super Saiyajin Dios no los recibiría, pero sí que destruiría cada uno de estos en lo que mostraran algún tipo de movimiento. Este las materializaría contra Gogeto, teniendo estas nulo efecto en la fusión al esta ser la creadora de dicha técnica. Gogeto no podría evitar igualmente mostrar asombro por la facilidad tan monstruosa de este ser para evadir cualquier tipo de peligro o ataque. Aún no comprendía cómo demonios lo hacía. El Super Saiyajin Dios diría que su omnipotencia era increíble pero aún era mortal. No podía comprender cómo funcionaba el destino que le habían heredado a este. Zaiko preguntaría a qué se refería con destino, a lo que el dios diría que era nada menos que lo que le daba vida a su primordialidad. El control sobre el destino de toda vida, lugar y forma de existencia. Esto sería sin dudas un punto y aparte en la comprensión de estos seres sobre el poder, pero apenas estaría por mostrarse lo que era semejante técnica o capacidad. Gogeto aún así mostraría cualidades únicas que aparentemente podrían darle posibilidades en semejante combate divino. Ahora, esto terminaría como aquella batalla contra Thanatos. Luego de esto habría alguien aún peor esperándolos. Eran cosas que aunque ahora no importaban, eran realmente tomadas en cuenta. Los paraísos eran infinitamente peor que los infiernos por irónico que pareciera.